5, Éxodo 6:5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo, ¿qué dice? Extendido, y con juicios grandes. Este día, el día de hoy, dentro del calendario del pueblo de Israel se festeja el Pesaj, que tiene que ver con esta salida de Egipto, pero la historia de Egipto no es una narrativa solamente, sino que es un espejo para la vida que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Justamente cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel y más otros agregados, 40 años después llegó al mismo lugar, casi de donde había salido, y de ahí en adelante Josué se hizo cargo en el liderazgo del pueblo de Israel. 40 años tuvieron que pasar para que Moisés dijese o dijera o le pidiera a Dios la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Y a veces esta historia de la salida de Egipto es un espejo de nuestras vidas. Pareciera que solo estamos dando vueltas. Pareciera que estamos repitiendo la misma historia, pero con diferentes personajes. Pareciera que año tras año y lustro tras lustro, o sea, cada 5 años, o década tras década, estamos como repitiendo lo mismo en nuestras vidas de forma personal y en nuestras vidas de forma familiar, o incluso más en el trabajo. ¿Por qué siempre sucede la misma situación en el trabajo que tuve hace 10 años, en el trabajo que tuve hace 5 años, en el trabajo que tengo ahora? Casi parecería una repetición de los mismos eventos y de repente uno dice, ¿por qué siempre, cada que quiero enfocarme, progresar, crecer, nutrirme, pareciera que llegan todas las oposiciones, todas las situaciones, todas las circunstancias adversas para que este propósito o este deseo que Dios puso en mi corazón no se cumpla? Pues algo así vivió Moisés 40 años. Así que no se sienta tan mal. 40 años nada más. Y al final le dijeron, ¿ya no vas? Va Josué. Imagínense, el pobre de Moisés, un líder que vivió, pero vio la mano poderosa de Dios, dice aquí. Dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes a favor de su pueblo. ¿Quién más redimió la inconsciencia que nosotros llamamos pecado de la humanidad a brazo extendido en un madero? Yeshua, Jesús, Emmanuel. Entonces, con brazo extendido el Señor lo hizo en Éxodo, y en el Nuevo Testamento dice, así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Amén. Entonces, cuando nosotros heredamos este conocimiento del Pesaj del pueblo de Israel y de la libertad interna que el Mesías trae a nuestras vidas, la libertad del pueblo de Israel fue una libertad física y espiritual. Es decir,
nuestras almas tienen un cuerpo físico que es nuestro cuerpo, y cuando nuestra alma deja o abandona este cuerpo físico, nuestra alma continúa vigente, viva en el eterno, pero ya no en este mundo físico, sino en otros mundos menos materiales, menos físicos, menos densos, más sutiles, más espirituales, más luminosos, más, ¿se dice etéreos? ¿Está bien dicho? ¿No? El alma vive porque el Eterno le ha otorgado esa facultad. Abandonamos nuestro cuerpo físico, entonces todo lo que hacemos en tanto nuestra alma está en este cuerpo físico, de alguna forma también se manifiesta en los mundos planos espirituales o en el reino de los cielos. Todo lo que, es decir, aquí estamos en un templo físico, este mismo templo en el siguiente plano espiritual también está. También está. Así como está tu cuerpo físico en este mundo, en el siguiente mundo, el pueblo hebreo, que es Asia, Yetzirah, Briah y Atzilut. Bueno, pues tú, en el mundo secular le llaman a eso tu doble cuántico. ¿Has escuchado eso? No, que háblale a tu doble cuántico y que programa tu doble cuántico y todas esas cosas. La realidad es que tu alma tiene la facultad de cohabitar en esos mundos y en esos reinos espirituales. Por eso el apóstol decía, con el Mesías, con el Cristo, estoy sentado juntamente en los lugares celestiales, porque sabía y conocía esa realidad. La libertad del pueblo de Israel no fue solamente física, la libertad del pueblo de Israel sucede y se manifiesta no solo en este plano físico, sino en todos los planos espirituales. Lo mismo sucede cuando tú aceptas la enseñanza de Yeshua, de Jesús, de Emmanuel en tu vida. Tú dices, mi vida cambió. Algunas personas de un día a otro dejaron el cigarro o el alcohol, las dependencias, adicciones y todas esas cosas, pero eso no solamente sucedió en este plano físico, también sucedió en el reino de los cielos. Por eso se dice que cuando una persona reconoce al Mesías y su enseñanza, hay fiesta. ¿Dónde? En el cielo, porque alguien nació de nuevo en el Espíritu. Dejaste de mirarte a ti mismo como eso menos, o como esa, dejaste de verte a ti mismo desde una comparación. ¿Hay comparaciones en nuestra familia, sí o no? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no? Y dejaste de verte a ti mismo como la oveja negra de la familia. Dejaste de verte a ti mismo como el, ¿cómo se dice? El que no tiene corrección. Dejaste de verte a ti mismo como, ¿cómo se dice? Como el abandonado. Dejaste de verte a ti mismo como alguien que se siente solito toda la vida o solita toda la vida. Dejaste de verte a ti mismo en ese desamparo que a veces sientes y percibes. Nosotros vemos a veces a las personas, no solamente a las que son opuestas a nosotros en intereses cristianamente decimos, es que él y yo somos de diferente espíritu. ¿Ha escuchado eso? Somos de diferente espíritu, ¿no? En términos más humanos diríamos, pues tenemos diferentes intereses al final. Pero cuando dices somos de diferente espíritu es que percibimos y visualizamos la vida, la vida de forma diferente. A veces pasa con la pareja, a veces pasa en la familia, a veces pasa en la sociedad como tal. En
esas limitaciones que tenemos nosotros en cómo percibimos la realidad que vivimos y cómo visualizamos el brazo extendido del Señor, del Mesías y de nuestro Padre Celestial, está todo el secreto. Está todo el secreto. Si tú te sigues viendo como esa persona que trae la nube gris y que todo el tiempo te está cayendo relámpagos, hay un personaje, creo que era así, como de Mafalda, una cosa así, ¿no? De Charlie Brown, un personajito que trae que tú eres el que trae la frazada esa maloliente y que trae moscas pegadas y que además trae una nubecita gris arriba y que todo el tiempo le está lloviendo y que cuando ya sabe todo eso cuando nosotros nos percibimos sin Dios nos vemos así, ¿no? Cuando nosotros empezamos a percibir el amor de Dios, decía hace unos días que una de mis hermanas tuvo una plática con un señor y este señor le dijo: hija, yo estuve en paro cardíaco y estuve en paro cardíaco y por unos momentos estuve en el cielo. Y le dijo este señor, un anciano, le dijo: mira, la verdad es que todo lo que dice la Biblia, sin menospreciar en ningún sentido la Biblia, la Torah, y todo lo que dice la iglesia del cielo se queda corto. Porque aquí podemos hablar del amor de Dios, pero sentir ese amor, inmenso amor de Dios, es otra cosa, es otro boleto. Es otro, como cuando viajas de tu país a otro país, no quiero ser discriminatorio, pero que dices: ay, este otro país está mucho más bonito que mi país, y tú puedes hablar de ese otro país maravillas, pero hasta que no vas y dices: wow, este sí es primer mundo. Lo mismo pasa aquí. Hablamos del cielo, hablamos del Mesías, hablamos del amor del Padre, pero nada como viajar en tu espíritu y en tu corazón a ese lugar donde no hay llanto y no hay tristeza y no hay dolor. Nada como salir de tu Egipto fragmentado, de tu Egipto de peleas, de persecuciones, de tu Egipto de plagas, de tu Egipto de tristezas, de cómo tú estás percibiendo la realidad. Es un viaje espiritual del corazón, es un viaje espiritual del alma hacia la libertad, es un viaje de tu espíritu. Entonces, ¿a qué le estamos llamando hoy espíritu en esta exposición? A tu forma de visualizarte a ti mismo en Dios. Si tú dices: con mi Dios haré proezas, te tienes que imaginar a ti mismo haciendo esas proezas. Sí, lo que te da más miedo. Hace muchos años aquí íbamos a evangelizar al metro los jóvenes, cuando había jóvenes, y había muchos jóvenes, y ahora ya está prohibido, creo, hacer eso en el metro. Pero, y qué miedo hablar en público. En la iglesia es como muy cómodo, porque alguno podrá decir: hermano Omar, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y como sea, pero bueno. Pero en la calle no. Entonces estás exponiéndote a otras formas de percibir la realidad, que fue justo lo que Moisés vivió. Como Moisés y como sus magos y como sus consejeros percibían la realidad, y como Dios apareció en Moisés como una zarza ardiendo y le dijo: ve, porque yo voy contigo. Amén. Entonces, todas estas historias son un espejo, pero curiosamente dentro del aspecto religioso existen ritos, existen simbolismos, existen significados, existen letras como signos.
Todo eso te ayuda a tu subconsciente o a tu inconsciente. De forma consciente tú dices, yo acepto esta enseñanza que viene del enviado del Padre, del Mesías, conscientemente, o acepto a Jesús en mi corazón, así lo decimos. Acepto su enseñanza y su ejemplo de vida como un ideal que yo quiero seguir, porque ya estoy cansado de estos Egiptos personales o de estos infiernos personales que yo traigo. Pero el Señor quiere que nosotros seamos no solamente conscientes en aceptar al Mesías y la palabra del Mesías, sino que además sepamos que todos los simbolismos, que todos los significados y que todos los signos que están escritos en la Biblia van directamente a la parte interior de tu ser y de tu alma. Así es el Mesías. Lo que Él habla, lo que Él visualiza y lo que Él habla se convierte en una realidad. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hablo mal de mí mismo? ¿Qué realidad estoy? O cuando le compro a otras personas lo que otras personas hablan de mí. Es que fulano, sutano, mengana o quien sea o como sea, dicen esto, gracias Joseph, dicen esto y esto y esto de mí. Pues sí, esa persona lo dijo una vez y tú lo repetiste como 100 veces más durante todo el mes. Tú estás validando lo que está diciendo el faraón o el que en ese momento se está portando como el faraón desde su inconsciencia. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Tenemos diferente espíritu. Tengamos un mismo espíritu, el espíritu que hay en Cristo Jesús, en el Mesías. ¿Usted por qué cree que el pueblo de Israel pudo salir de Egipto? ¿Porque cada quien andaba por su lado? Porque cada quien hacía las cosas como, a mí Dios no me hace sentir eso, yo lo siento así. Y otro dirá, yo lo siento asado, y yo lo siento cocinado, y yo lo siento frito, y yo lo siento al vapor, y yo lo siento en microondas, no sé. Dijeron, vamos a salir de Egipto. Sí, ¿y cómo? ¿Y qué hacemos con el pan que habíamos preparado? Sí me lavé las manos, ¿eh? ¿Y qué hacemos con el pan? Llévatelo así. Ya no lo pudimos preparar, así llévatelo, así como estamos, así acepta la realidad de cómo eres tú y cómo es tu hermano. Así defectuoso, así con todos los defectos que tú le puedas ver, acepta la realidad, es la realidad, así es tu pareja, así lo escogiste. Así la escogiste, la seleccionaste. Así es la congregación. Que así, tú, sí, Dios te trajo, pero tú en tu libre albedrío dices, sí, Señor, yo acepto venir. Ya después las historias de drama que nos aventamos en la congregación es otra cosa. Pero acepta la realidad. Estamos viviendo en un Egipto personal año tras año y recordamos las historias bíblicas, pero no las interiorizamos y no las llevamos a un plano personal. No que en la iglesia nos vean, sí cambié, mírenme, sí tengo a Cristo en mi corazón, mírenme, sí leo los salmos. ¿Ya vieron? ¿Ya se nota el cambio? No se trata de algo externo, porque para aparentar, podemos aparentar muchas cosas. Pero Dios quiere que nosotros remodelemos nuestra vana manera de vivir, nuestra fea manera de vivir. Estamos viviendo de apariencias. Y eso también es un Egipto. Aunque hable hebreo, aunque diga Torah, aunque diga Yeshua HaMashiach, en vez de Cristo Jesús te ama, puede
puede ser solo una apariencia. Y solo estamos pasando de Egipto a un desierto y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Moshe, el que escuchó la voz de Dios, el que vio la zarza ardiendo, Moisés, perdón, más que se oye más padre decir Moshe, ¿ah? Se oye más padre decir Yeshua HaMashiach y se escucha poderoso, amén. Pero ese poder debe ser carne y sangre en nosotros. Esa palabra debe ser carne y sangre. Y si no aceptamos la realidad de cómo soy, con mis defectos, con mis virtudes, no voy a poder pasar solamente de un aspecto racional de conocer la palabra de Dios a un aspecto espiritual. Y espiritual es que te inspira, que de verdad te hace sentir un nuevo ser humano. Repita conmigo, la palabra de Dios me hace sentir y me hace ser humano, hijo e hija de Dios, que percibe diferente y que se inspira diferente en el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Amén. Existen muchos, los demás puntos ya solamente los voy a decirte rapidito. Esto se llama Seder, el Seder de Pesaj. Seder significa orden. Un orden. Primero esto, después esto y después aquello. Nosotros hoy empezamos en desorden, empezamos al revés. Leímos el Jalel al principio y se lee al final. Amén. Porque al final de todo te das cuenta que lo único para la cual has venido a este mundo es para reconocerlo, para recordarlo, para tenerlo presente. ¿Cómo se dice eso? Tener presente a Dios, ¿cómo se dice? Reconocerlo en cada momento de tu vida, en cada circunstancia de tu vida y en cada ámbito donde estés. Entonces, bueno, se llama el Kadesh y tiene que ver con el vino, con la copa de vino. En el pueblo de Israel se ponen 4 copas de vino, más una que ponen para ellos, para el profeta Elías, ¿no? Entonces, después viene el lavado de las manos. ¿Han visto ustedes en la iglesia católica que el sacerdote o el padrecito, o como se diga, el curita, se lava las manos y se vierte agüita antes de poner, bueno, ya saben. Entonces, lo mismo sucede en el pueblo de Israel. De ellos, desde que se levantan a su mano derecha, tienen una jarrita de agua y se lavan las manos amaneciendo, despertando 3 veces una y 3 veces la otra, 3 veces, y se da una bendición, porque el Salmo 24 dice 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Dice: sino limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es el limpio de manos y puro de corazón? ¿El que es mejor que otra persona? No. El que hace un ejercicio interior, el que no se está autoengañando. Amén. Dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde verás a Dios? Lo está diciendo aquí: en un corazón limpio. Y vas a reconocer a Dios en otros porque están justamente con esa misma intención de tener un corazón limpio. No, es que yo quiero ver a Dios porque me salen chispitas en las manos. No, yo quiero ver a Dios porque salen aceite en las paredes y se escurre así toda mi pared. Bendito sea Dios. No, estaba yo orando y de repente toda la habitación se iluminó de una luz, tiene mucho eco esto, muy resplandeciente. Bueno, bendito sea Dios. Pero a Dios lo vas a encontrar en un corazón limpio. No
en las teofanías, no en las experiencias fenoménicas, las luces, fuegos, lámparas. La zarza que apareció en Moisés fue una zarza interior que se encendió, sí exterior, pero que encendió el alma de Moisés. Si la palabra de Jesús, del Mesías, de Yeshua, no está encendiendo esto, entonces, ojo, sal de Egipto, pueblo mío. Amén. Es el segundo punto, son 14, vamos rapidísimo, ¿no? Éxodo 1:14 dice que ellos vivían una vida amarga, en servidumbre, en agonía. Curiosamente, el ministerio del Señor Jesús fue así, no fue fácil. Dice la Escritura que si Él, que era el tronco verde, y cómo las pasó, ¿qué no sucederá con las ramas que somos todos nosotros? De alguna forma no estamos exentos de vivir los fracasos de la vida. Pero esos fracasos, esas lágrimas del pasado, solamente van a perfeccionar en nosotros la obra de Dios. Dice Lucas 22:44 que cuando él oraba, dice que oraba tan intensamente que cuando Yeshua oraba, su sudor eran como, dice ¿qué? No dice gotas de sangre, dice grandes gotas de sangre. Imagínense ese fervor, esa devoción de Yeshua cuando se dirigía al Padre. Él mismo dijo, cuando sus discípulos lo cuestionaron, le dijeron, Padre, Maestro, ¿cómo enséñanos a orar? Y él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Nuestras oraciones deben de ser dirigidas a él, al Padre. En la idea hebrea se le llama Or Ein Sof, la luz original, la luz del Eterno. En todas nuestras oraciones y toda la narrativa espiritual dice que incluso los ángeles llevan copas como de incienso, ¿no? Delante de la presencia del Or Ein Sof, del Padre nuestro que está en los cielos. Nosotros actualmente, porque así nos han enseñado, pero hay que ir corrigiendo, empezamos a orar así y decimos, Señor Jesús o Señor Yeshua, te pido y te agradezco y te reconozco y te bendigo. Señor Jesús, te pido en el nombre de Jesús. ¿Me explico? O sea que el destinatario y el remitente es como el mismo, casi. Señor Jesús, te pido en el nombre de Jesús. Y es algo que tenemos que ir corrigiendo. El mismo Señor Jesús dijo, Padre nuestro, Abba Kadosh, Padre Santo, que estás en los cielos. Ya entonces sí, después te lo pido en los méritos del nombre de Jesús o de Yeshua, como Dios se lo haga sentir en su corazón. Bueno, es un ajustito nomás ahí, así como, ¿no? El punto 3, el siguiente punto es el matzá. El matzá, dice Isaías 53:5, que de forma profética, y todos lo sabemos, que el herido fue por nuestras rebeliones y que por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Sanados y curados. Es decir, está hablando de su cuerpo físico. Su cuerpo físico, en una idea un poquito hebrea, es el nefesh. El cuerpo físico, la habitación del alma del Mesías, como sucedió también con Eliseo, que su cuerpo físico, a pesar de que después de unos años de estar sepultado ya eran huesitos, cuando pasó una procesión de otro difunto y se les cayó en la tumba de Eliseo, los huesos de Eliseo tenían todavía esa presencia divina, ese nefesh. Imagínese usted cuánto vale para Dios su cuerpo físico, que la misma presencia divina te habita. Y te habita tanto que incluso, y cuando tu alma
ya no está en tu cuerpo físico, sigue ahí esa santidad de Dios en tu cuerpo físico. Entonces, cada que te veas al espejo y si sigues diciendo, ay, qué gorda estoy, y que cuántas celulitis, y que cuántos... Porque los hombres somos diferentes. Los hombres, aunque estemos bien como estamos, nos vemos como Superman, ¿no? Decía un predicador hace una semana que los hombres por pancita y por peloncita no paramos, pero nos seguimos viendo como el Superman a nosotros mismos. Y las mujeres se maltratan, se flagelan, peor que manda religiosa. Se ven a sí mismos feas, tan fea que me veo hoy. Es cierto, la presencia divina, la divinidad te habita. Mírate con esos ojitos. Amén. Entonces, bueno, ya me regreso al Éxodo. Después viene otra vez un lavado de las manos en este orden. Ok. Parte se guarda la mitad. Simbólico y muy profético de cuando el Señor Jesús o Yeshua murió y fue sepultado y después resucitó. En la resurrección dice la Escritura, vana sería nuestra fe si Él no hubiera resucitado. Amén. Vana sería nuestra fe si no creemos que resucitaremos juntamente con Él al sonido del shofar, al sonido de la trompeta. Amén. Ahora que partió el alma de mi padre de su cuerpo físico, mis hermanos llevaban el shofar para tocarlo en el Campo Santo, en el cementerio. Y yo les dije, no toquen. Y han de haber dicho, ay, este cuate con sus rollos judíos. No es eso. Es que los muertos en Cristo resucitarán primero al sonido de ¿qué? De la trompeta, del shofar. Ese no era el momento para tocar el shofar. Ya vendrá el Mashiach con su shofar y al sonido de esa trompeta. Amén. Con el pastor Hugo Álvarez Pérez. Y tu alma y mi alma y el shofar va a rescatar no solo tu ruach, no solo tu neshama, sino tu mismo nefesh, como los huesos de Eliseo, como los huesos, como el cuerpo del Señor Jesús, que por nosotros, por sus heridas, hemos sido sanados y hemos sido curados. O lo voy a decir de otra forma, en el cuerpo, en la santidad del Mashiach, en el Nefesh del Mesías, ¿hay sanidad o no hay sanidad? Hay sanidad, por sus llagas hemos sido curados. Amén. Me estoy brincando un poquito unos pasos, pero estoy tratando de ir a lo más esencial. Dice, no solo de Deuteronomio 8:3, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo importante en esto es que cuando tú piensas en esto, te imaginas a los grandes meditadores, a los que se pasaban 40 días en ayuno y oración en el Antiguo Testamento, y luego también hay pastores modernos que se avientan sus ayunos de 40 días y 40 noches. Yo no sé cómo le hagan, ¿no? El mismo Señor Jesús dice, vino Juan el Bautista y hablaba de nacer del agua y no le creías. Y yo que comparto el pan y el vino, dicen que soy comilón y bebedor, ¿no? Pero realmente el secreto de ser comilón y bebedor y compartir el pan sin levadura, sin hametz, es que nosotros podamos ir a lo más esencial de nuestras vidas, a lo más sencillo, a la humildad, al amor sencillo con el cual Dios nos llamó. Y
no solamente el cuerpo del Señor Jesús, su nefesh, sino su ruach, su corazón, y su espíritu, su neshama, no solamente nos transportan a lugares celestiales, sino que nosotros también con estos elementos físicos, que es el jugo de uva o el vino y el pan sin levadura, toda la materia, digámoslo así, la elevamos. ¿Me explico? Si antes era yo bebedor en exceso de alcohol, ahora lo que era para mi perdición, ahora ese mismo elemento, el jugo de la uva o el vino, es para santificar el nombre de Dios. Y ya no entonces soy un bebedor, sino que solamente levanto la copa de vino y bendigo el nombre de Dios, que fue lo que estaba haciendo el Señor Jesús en lo que nosotros llamamos la última cena, que en realidad era el Pesaj, era la Pascua, solamente que el Señor le dio un nuevo significado, y el significado ya todos lo conocen, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar. Ténganme paciencia, vamos como a la mitad. No, este pan es conocido como el pan de la humildad, porque tiene ausencia de levadura. Amén. Como la enseñanza del Mesías. No ego, no, sin ego, sin personajes religiosos creados. A veces el personaje termina superando a la persona. Cuando nosotros creamos personajes religiosos, nos perdemos en esos personajes religiosos. Y el ser humano y el alma, ¿y dónde quedó? Se perdió en un personaje religioso, lleno de ego religioso. Y solamente Dios puede ayudarnos a silenciar esta mente, este ego, para recalibrarnos en la humildad del Mashiach. Existe también en Éxodo 12:8, dice: comerán la carne esa noche asada al fuego, con panes sin levadura, y después dice: con hierbas amargas. Las hierbas amargas dice la Escritura, que ninguna disciplina es causa de gozo, sino ¿de qué? De aflicción. Ninguna disciplina es causa de gozo. Es como cuando el niño se quiere tomar la medicina y que sabe bien fea la medicina. Hay veces que sabe rica, como a cereza, ¿no? O yo quiero los cebalín porque saben bien como agridulcecitos, no sé cómo, ¿no? Pero hay medicamento o medicina que es amarga y es necesario tomarla para ser ¿qué? Sanos. Así es la disciplina, y así es como Dios a veces nos enseña, o dicho de otra forma, a ser obedientes. Después sigue el matzá, que es el pan sin levadura, con la combinación de las hierbas amargas. En este caso se usa apio o cositas así, y se hace como una especie de sandwichito que, si Dios quiere, el próximo año y Dios nos presta vida, lo festejaremos de una forma más como lo hacíamos con el pastor Hugo. Ahorita nos ganaron los tiempos, pero el simbolismo es importante, pero lo más importante es el significado que yo le doy para mí. Así lo hizo el Señor Jesús, Yeshua, con sus discípulos. El Pesaj ya existía como una fiesta y una costumbre hebrea. Lo importante es el significado que Él le dio para ese momento en el que Él convivía con sus discípulos. Amén. Entonces, a veces varía un poquito la forma en que como cada quien festeja el Shabbat. Ahorita es solamente muy conmemorativo. Es la herencia que recibió el pueblo cristiano. La verdad es que hay muchos más elementos, y que todos son nutridos, te nutren en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, para amar, para conocer y para amar a nuestro Dios. Entonces, cuando se junta la hierba amarga con el pan sin levadura, es un versículo en el Salmo 85:10 que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron.
Es difícil seguir comiendo lo amargo. Lucas 2:35 dice que una espada lo atravesó, como cuando una espada atraviesa tu alma, como cuando te dan una noticia inesperada, familiar o personal. Bueno, fácil, cuando te despiden del trabajo. Aquí no han despedido del trabajo. ¿Y qué se siente? ¿Cómo lo somatizas? ¿No? A algunos nos duele la cabeza, a algunos el estómago y todos los efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Son como una espada, así que te atraviesa el alma y dices, ¿ahora qué voy a hacer con la renta y con las colegiaturas? ¿Y qué voy a hacer con el pago del carro? ¿Y qué voy a hacer con los pagos de servicios? O cuando tu negocio se cae, ¿qué sientes? Como una espada que te atraviesa el alma. Amén. Pues a esa amargura le tienes que poner cierta neutralidad, cierta humildad. Señor, yo no sé por qué está sucediendo esto, pero cuando yo reconozco la realidad y además sé que esto que me está sucediendo es para bien, yo le pongo un aspecto neutro, no hago más drama, no lo incremento más. Eso significa comer pan sin levadura con hierbas amargas. ¿Qué sucede? Te rindes delante de Dios. Y cuando te rindes, justo viene la respuesta y la bendición del cielo. Amén. Te rindes de forma positiva, no de forma negativa. La rendición negativa esa no. Sino que tú haces tu parte y Dios hace la suya. Esa es la rendición positiva. Ya vamos en el 10 del punto 14, así que puede ponerse derechito, respirar tantito, si trae agüita, beber agüita. En el templo se puede beber agua, cosas sólidas de preferencia no, pero líquidas sí. El agua se dice que es el elemento más parecido al reino de los cielos. Así que si trae su tecito, su malteadita, su agüita, bébala con confianza. Al menos aquí, en otro lugar no imponemos reglas, ¿no? Entonces dice el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, o unges mi cabeza con aceite. La cena festiva. Al final, Dios quiere que te la pases bien y que seas consciente. A veces no se puede ser feliz todo el tiempo, pero sí por lo menos consciente. Que sepas que Dios te dio un lugar. No solamente te ha dado su presencia divina, sino que quiere que esa presencia divina te guíe y te conduzca. ¿Cuándo? Siempre. ¿En dónde? En todos lados. Hasta cuando te sientas a la mesa con tu familia. Que justamente cuando nos sentamos a la mesa pasa lo opuesto. Ya sabe usted todo lo que pasa en la mesa, ¿no? Pero no tengas miedo a hablar de cosas del cielo con tus hijos en la mesa. No tengas miedo a hablar de cosas económicas en la mesa, de la prosperidad que Dios te da. No tengas miedo a hablar con tus hijos a la mesa. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿qué? De mis angustiadores. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿No? Dice, al final de ese versículo dice, y yo cenaré con él y él conmigo. La representación simbólica y significativa del Pesaj o de la Cena del Señor, al final es lo mismito que vamos a ir a hacer cuando estemos en ese reino, ¿no? Sentarnos a la mesa con el Cordero, con el Mesías, sentarnos a la mesa que el Padre ha dispuesto para nosotros. Es la idea de entonces que nos podamos comportar como príncipes y sacerdotes, como hijos e hijas amados de su pueblo. Amén. Dice entonces, ¿se acuerdan que Dios le envió un maná en el desierto al pueblo de Israel? Él es nuestro sustentador y el que nos otorga toda la abundancia. La parte que se esconde de cuando se parte el pan se llama afikoman. Y los niños deben de buscarla y encontrar como ese tesoro, y cuando se les da, encuentran esa parte del matzá, se les da como un premio, como una recompensa.
que es muy parecido a lo que pasó cuando el Señor Jesús estaba sepultado y resucitó, que las primeras que lo encontraron fueron ¿quiénes? ¿Quiénes? Mujeres, ¿no? Sus discípulas, María o Miriam, etcétera. Es lo mismo que sucede con el Juan, con el discípulo amado. ¿Quién va a encontrar el tesoro del espíritu de la resurrección y la vida? Pues el que esté atento, el que tenga su corazón como de un niño. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Yo me acuerdo que mi hermano y yo, en una iglesia bautista en el centro y acá en algunas calles, nos las pasábamos como los niños corriendo por allá arriba. Y ¿han visto eso ustedes? Y por aquí empiezan a correr y, no, que no corran en el templo, que no corran en el templo. Y el Señor Jesús diría, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, sí, que no se suban aquí donde hay cables, está bien. Pero a veces exageramos. Si no en la casa de Dios donde los niños se sienten o se deberían de sentir más a gusto, pues entonces vamos a hacer la casa de Dios de puros adultos con cara dura y tristes. Entonces las fiestas en el Mesías deberían tener ese significado no infantil, de inmadurez, pero sí de un corazón puro, ¿no? Si los niños corren en el patio, pues nada más hay que cuidarlos, hay que tenerlos. Son niños, de ellos es el reino de los cielos. Y ellos son, yo me acuerdo que hace muchos años me tocó darle una clase a unos niñitos así, los parvulitos de 3 años, y llegó un niñito con una monedita de ese tiempo y así me dijo, ¿cómo se dice? Hizo ojos de gatito triste, de gatito tierno, y así, pero el niño me dijo con el corazón en la mano, es mi ofrenda para papá Dios. De cuando me dijo eso yo me quedé así de, ¡oh! Hermoso, eso era lo que el Señor Jesús dijo cuando la viuda que no tenía más que poquito lo dio con todo su corazón. Si no vamos a hacer de esto una cosa tan de adultos y con todas las neuras de los adultos que los niños no tienen lugar en el reino de Dios. Hagamos nuestro corazón como niños. Ese es el Pesaj del Mesías. Amén. Dice después, Deuteronomio 8:10, la bendición después de la comida. Te comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios. Y el Señor Jesús, Yeshua, dijo, tomó el pan y ¿qué? Lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron los ojos abiertos. Si de verdad partimos el pan con humildad, se te van a abrir los ojos del espíritu y del corazón, y aquel que veías como enemistad y que aquel que veías, es que somos tan diferentes, es que somos tan de diferente espíritu, es que no entiende las cosas del reino, ¿no? Nos aventamos unas buenísimas, ¿no? Se te van a abrir los ojos y ve esa alma que comparte el pan contigo, te vas a dar cuenta que fue el alma que Dios quiso poner a tu lado en este momento, en este siglo y en este momento de tu vida. Amén. No vas a decirle, ay, yo no sé qué hago contigo, ay, no sé. No, está bien, no te puedo amar, pero te tolero. Todas esas cosas de humanos. Dice, bendecirás el pan y entonces los ojos nos serán abiertos. La gratitud a Dios abre otras dimensiones de espiritualidad. Señor, ¿y si hago un ayuno de 40 días? No, empieza por darle gracias a Dios hasta por el primo incómodo, hasta por el brother incómodo, hasta por el hermano incómodo, gracias, o por la hermana incómoda. Gracias a Dios por su vida y Dios te va a abrir puertas de bendición. Ya estamos en el 13.
los cánticos de alabanza es el Jalel, Salmo 113 al 118, y se culmina con el Salmo 136. Amén. Dice Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué cree que hacía el Señor Jesús con sus discípulos? Entonar los salmos del rey David. Eso es lo que hacía. Hablar con su corazón, con el corazón en la mano, como decimos nosotros, con nuestro Padre Celestial. Pero el Señor Jesús mismo, el Padre nuestro que Él enseñó, es la forma en como el pueblo de Israel se dirigía al Padre. Entonces, en forma de canto, elevar nuestra voz y cantarle a Dios va a romper todas las barreras espirituales. Tan poderosa era la voz del Mesías que cuando Él decía yo soy, ¿qué pasaba? Los soldados romanos que caían. Y no por apantallarlos, y no por decir, ya tengo el poder, y no por decir, ya sabe, ¿cómo se dice? Creerme muy espiritual, no por apantallar a nadie, no puedo hablar contigo porque tú no entiendes las cosas del espíritu, ni tú tampoco. No puedo hablar contigo porque no entiendes la Torah. La Torah del Señor Jesús era lavar los pies de sus discípulos. La Torah del Señor Jesús era compartir el pan y los peces. La Torah del Señor Jesús era hablar milagrosamente, amorosamente, creativamente, unificadamente, eternamente. Amén. Ese es el Pesaj del Mesías. Éxodo 15:2 dice, Él es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Puedes decirle al Padre, tú eres mi fortaleza y tú eres mi salvación. En Apocalipsis 15:21 dice, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. En Dios, a pesar de que te sigas viendo en el espejo como te ves, en Dios eres nuevo. En Dios, si logramos vernos a nosotros mismos y a los demás sin juicios, las cosas van a ser nuevas. Si en esta congregación logramos vernos sin juicio, con amor y con bondad y con misericordia, eso es el Jalel, eso es aleluya, porque para siempre es su misericordia, pero no solo para mí. Para el hermanito pesado, para el hermanito sangrón, para el hermanito chocoso, para los imprudente, para el ¿qué más? Lo que tú quieras decirle al hermanito, sangre pesada, lo que tú quieras decirle. Porque para él también, para siempre, es su misericordia. Hoy está muy de moda hacer una lectura de los demás. Y dice, no, yo nada más lo leo y luego me doy cuenta de qué tipo de persona es, ¿no? Hasta lo huelo. Ay, conozco a los de su clase, ¿no? Si en vez de estar diciendo, ¿ya viste su lenguaje corporal? ¿Ya viste que ni Biblia sabe y está aquí predicando? Ese es el gran aleluya, porque para siempre es su misericordia para ti y para todos. Ese es el gran aleluya del eterno nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a repartir. Voy a solamente porque es así. El matzá en dos y después se va a repartir. Voy a partir un matzá y lo voy a guardar. A lo mejor ustedes no lo sienten tan ritual o tan respetuoso como en otras ocasiones, pero el Señor Jesús, créame que no hacía personajes religiosos. Él era pura alma.
Amén. En lo que reparten, ¿me ayudan a repartir? Ah, sí, solo adultos, está bien. Adultos está bien. Si alcanza después para los niños, pero bueno, estábamos diciendo justo lo opuesto. Sí, los niños también, por favor. Amén. El de los niños es el reino de los cielos. Lo que pasa es que hay poquitos vasitos y las hermanitas que están arriba creen que pudieran bajarse para que les repartieran también. O sea, si alcanza para los niños también sí, por favor. Pero ahorita le estamos dando prioridad a los adultos. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 7, viene el Pesaj del Jesús. Y el Pesaj o la Pascua del Señor Jesús fue preparada por Pedro y por Juan. Dice Lucas 22, 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que comamos. Nuestra herencia como iglesia, y retomamos de la Pascua el uso del vino, del jugo de uva y del pan sin levadura. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿En qué te ha hecho libre? ¿En qué te ha libertado? Y quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Qué es lo que la enseñanza del Mesías ha hecho en tu vida? Tú piénsalo, interiorízalo. No solamente la persona del Señor Jesús, sino toda su enseñanza, toda su obra, todo lo que tú has escuchado y oído de Él. ¿Qué es lo que ha creado en tu vida? ¿Y hasta dónde quieres estar dispuesto a que esa palabra sea también carne y sangre en ti? Que sea vivencia. Dice aquí, voy a leer todo el capítulo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Dios ya tenía todo preparado. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? La misma pregunta es para ti hoy. ¿El Maestro está en tu corazón hoy? ¿Es Él el que dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua? El Maestro verdadero, el Maestro humilde, el Maestro Yeshua. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Eres tú ese aposento? ¿Es este lugar ese aposento? ¿Es tu corazón ese aposento? ¿Es tu alma y tu mente ese aposento? Dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. ¿Eres tú ese aposento alto, ya dispuesto, ya limpio, sin levadura, sin odios, sin envidias, sin venganzas? A veces las venganzas son también espirituales, sin venganzas espirituales, que Dios no es vengador, Dios es amoroso.
es Padre de misericordia. ¿Tuya? ¿Tuya, Robert? Gracias. Dice, preparad allí, prepara tu corazón. Amén. Esto es símbolo y esto es significado. El que tú permitas que Dios haga en ti hoy. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y justo al leer esto, les voy a pedir que todos tomen el jugo de uva. Y dijo, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y bendigamos al Eterno. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios eterno, Rey del universo, porque este jugo de uva simboliza tu luz, porque este jugo de uva representa el compromiso de Yeshua con tu palabra y con tu voluntad, y el compromiso, Señor, de Yeshua en nosotros como aposentos de su presencia divina y de su Espíritu Santo representa también para nosotros una unidad con Yeshua, en Yeshua, con Jesús, en su Espíritu Santo, y un compromiso de voluntad, de buena voluntad y de buen corazón como hijos e hijas de Dios, para beber esto como hermanos y juntamente con el Mashiach hasta que Él venga. Amén. Tomemos. Amén. Dice, y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén. Joseph, haces una pregunta. Sí. Por el matzah Yeshua. Gracias, Hashem, te damos en este día. Te pedimos, Señor, que bendigas el matzah, que es Yeshua. Te damos gracias, Señor, y en este momento retiramos de nuestras vidas todo el Hamesh, como ese matzah que acabamos de tomar. Amén. Amén. Gloria a Dios. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre que por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Amén. Pueden tomar su lugar. Ya para concluir, esto es memorable del Mashiach. Pero la Pascua del Mashiach no es solamente una cena de hierbas amargas o agridulces, o de traiciones de alguno de sus discípulos. Amén. Que acabe el sospechosismo entre los discípulos del Señor Yeshua. Que no digamos más entre ministerios, ¿quién es el Judas? A mí se me hace que el de tal ministerio es el Judas. ¿Quién será entre vosotros el Judas? Si Dios endurece algún corazón, como endureció el corazón de Faraón, Dios sabe su propósito. Pero no nos corresponde a nosotros ser jueces de nuestros hermanos. Nos corresponde esperar
el celebrar una Pascua completa con todos sus significados y con todo el amor. Recordamos que al principio decíamos, todo lo que digamos del Pesaj, de la Cena del Señor o de la Pascua, se queda corto. Porque lo que vamos a festejar con nuestro Padre Celestial y con el Mesías va a ser algo majestuoso. Ningún reino y ningún rey en la tierra va a ninguna fiesta de reyes, de ningún imperio, de ningún reinado, se compara con eso que vamos a vivir desde el alma. Entonces acostumbrémonos a vivir desde el alma, no buscando quién es el Judas, sino viendo a todos como los discípulos amados del Señor Yeshua. ¿Puedes ver eso en tu hermano? Puedes voltear así como yo los veo a todos, pero ¿puedes voltear y ver en él a Juan, el discípulo amado, y no al Judas? ¿Puedes hacerlo? Sí puedes, porque Él tiene el mismo Espíritu Santo que tú, y que Él es el que nos los ha dado y nos los ha puesto aquí, en el alma y en el corazón. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración final y vamos a cantar el Yevarejeja como bendición final. Amén. Amén. El Señor rescató a su pueblo de Egipto con brazo extendido. El Señor Yeshua se entregó a sí mismo con plena conciencia, con pleno corazón, con pleno espíritu, por toda la inconsciencia y por todas las faltas de todos sus hermanos. Y nosotros, Padre Celestial, hacemos una oración recordando eso. Lo importante, Señor, que nos amemos todos y cada uno de nosotros hasta tu venida y hasta tu regreso. En Yeshua Adonai. Amén. Yevarejeja Adonai veishmereja Yael Adonai panav eleja bijuneja Isaac Adonai panav eleja veyashem lecha Shalom. Que el Eterno te bendiga y te proteja, que el Eterno haga resplandecer su luz sobre ti en los méritos de Yeshua, que Adonai, que Él tenga misericordia de ti, y que la Neshama, el Ruach y el Nefesh, la mente, el corazón y la carne y la sangre del Mesías sean meritorios para tu vida, para tu familia, y que la pronta bendición y salvación del Eterno sea una realidad este año, hoy en tu vida y para todos los que te aman. En Yeshua Adonai. Amén. Gloria al Rey. Amén. Mañana domingo en la noche se empieza una recitación, una cuenta que se llama la cuenta del Homer, y se cuenta 49 días para que la próxima fiesta se llama Shavuot y nosotros lo conocemos como Pentecostés. Entonces por ahí tengo un PDF, los que quieran para llevar esa cuentita, tengo como un calendario en PDF para que se los comparta, o no sé si a través de los ministerios, del chat de los ministerios, para los que gusten. Cuando dice el Nuevo Testamento que sus discípulos estaban todos unánimes juntos, que compartían el pan y las oraciones, realmente lo que hicieron fue eso. Después del Pesaj de Yeshua, del Mesías, ellos permanecieron unánimes juntos en esos 49 días, y justo el día 50 se derramó el Espíritu Santo, ¿no? Así el Pentecostés. Si nosotros vamos a hacer un esfuercito,
Vamos a hacer un esfuercito, olvidémonos un poquito del tú me hiciste y yo todas esas cosas. Sí, de aquí a los próximos 49 días, así como día 1, ay Señor, déjame ver a mi hermanito con la misma misericordia que tú me ves a mí. Día 2, ay Señor, que tu misericordia es para siempre, había dicho, su misericordia es para siempre. Si podemos hacer una cuentita de 49 días o de 50 días, viendo a todos con misericordia, vas a ver qué Espíritu Santo vas a tener derramado en tu vida. Amén. Ese es el Pentecostés del Mesías. Misericordia quiero y no sacrificio. Beshem Yeshua Adonai, en el nombre de Yeshua Adonai. Amén. Estamos despedidos. Amén.